Ok, bueno, espero que todos me pueden oír. Todos me escuchan. No sé si está saliendo bien o no, pero voy a continuar. ¿De acuerdo? Voy a dar lectura a este pasaje. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, quisiera orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Padre, pedimos que estemos enseñando en esta noche, no conforme a, Señor, a conocimiento meramente, que el conocimiento envanece, sino que estemos, Señor, enseñando conforme a amor. Y Padre, para hacer aquello necesitamos de ti. Solamente es posible por medio de ser instrumentos tuyos y no de nuestra carne. Así es que, Padre, una vez más nos reconocemos por fe haber muerto con Cristo, muerto al pecado y vivo para ti, oh Padre, en Cristo, para presentarnos como instrumentos de justicia. Pedimos que bendigas esta porción en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos unos minutos más, vamos a seguir hasta donde lleguemos. Eh, no se olviden, animarles siempre. El tema es, aquí no está hablando de creyentes, no estamos hablando de vida cristiana. Cuando enseñamos esto, cuando vayan a enseñarlo, van a ver esa tendencia de querer aplicarlo a los creyentes o aplicarlo a personas, y esa tendencia lo tenemos todos, pero hay que guardar siempre, ser fieles a lo que el texto está enseñando y enseñar lo que dice el texto, interpretar el texto, ¿no? Eh, Quiero que presten atención esta noche. Estas dos secciones posiblemente, muy posiblemente, te vaya a tocar a ti enseñar en diciembre, ¿no? Entonces anda escuchando con cuidado, anda prestando atención, haz preguntas y todo. ¿Por qué? Porque te va a tocar, ¿no? Una sección como esta, entonces, o varias secciones, no sé. Entonces, presta atención a lo que viene para poderlo no solamente expresar como conocimiento, sino con entendimiento. Y sabemos, como dijo Dani en esa porción de Juan capítulo 5, las escrituras hablan de Cristo, están enseñando de Cristo, Moisés escribió sobre Cristo, inclusive en los primeros 5 libros, ¿no? Entonces, eso es importante entender. Vamos a ver entonces la conclusión. Todo el mundo es culpable de pecado. Eh, ¿Será que en sí nosotros somos mejores? Dice Pablo. Hemos inculpado al pagano, ¿no? Al que hemos llamado pecador inmoral. Hemos inculpado al griego,
al que hemos llamado el pecador moral, y se ha inculpado al judío, al pecador religioso. Tres maneras o tres formas de apoyarse en cierto sentido en diferentes cosas, pero cada uno en cada caso vemos de que existe el testimonio de Dios, y es por eso que es indiscutiblemente culpable en cada caso. El testimonio de Dios al pagano era la creación. El testimonio de Dios al moral era la conciencia. Y en contra de los judíos, el testimonio de Dios obviamente fue las escrituras, como acabamos de ver. Y vamos a ver de que pues toda la humanidad, nosotros mismos no somos mejores, y Pablo va claramente por medio de las escrituras nos va a inculpar, y no llegamos a un estándar vertical de satisfacer la justicia de Dios. Si bien nos vemos personas mejores y peores, entre nosotros nos comparamos, pero dentro de la justicia de Dios estamos revelando la justicia de Dios, y el hombre no satisface, no llega. Todo el hombre. Entonces tenemos que entender de que Dios no es injusto aquí al culpar a todo hombre. Dios es perfectamente justo. Dios sería perfectamente justo en enviar a todo el mundo al infierno. Y eso es lo que estamos comprobando aquí. Todo el mundo merece el infierno. Todo el mundo, no se salva nadie. Entonces, es claro eso que se está demostrando aquí, la justicia de Dios. Entonces, Pablo concluyó que todas las personas morales, inmorales y religiosas son pecadores culpables. ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros, judíos étnicos, mejores que ellos, los paganos gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y en Gálatas 3:22, Gálatas 3:22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, Dios, Romanos capítulo 11, podemos ver de que Dios encierra a todos bajo desobediencia con la escritura para dar misericordia a todos. Entonces, todos están bajo pecado. Con la autoridad, ¿con qué autoridad hizo Pablo tan poderoso veredicto? Bueno, con la palabra de Dios. Veremos que Pablo confió exclusivamente en la palabra de Dios para defender su caso. Entonces, la autoridad máxima, vamos a ver, usada. Pablo está citando el Antiguo Testamento aquí en los versículos 10 a 18. Pablo acusó a toda la humanidad de pecado, ya sea moral, inmoral o religiosa. Las acusaciones de Pablo se centraron en tres áreas: la naturaleza de la humanidad, el discurso de la humanidad y la conducta de la humanidad. Es decir, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída de la humanidad, la conversación, el habla de la humanidad, la forma de conducir su conversación, su hablar, es decir, del corazón viene lo que habla la persona, y la conducta de la humanidad, su andar, su caminar. Por medio de esas tres acusaciones, Pablo va a acusar, va a inculpar a todos, para que todos indiscutiblemente queden culpables.
El primer conjunto de acusaciones de Pablo se centró en la naturaleza corrupta de la humanidad. Según la palabra de Dios, la naturaleza carnal de la humanidad es totalmente depravada. Ahora, cuando decimos totalmente depravada, no significa que la persona está inhabilitada a responder a Dios. No es que una persona no tenga la capacidad de poder responder a Dios, pues sí la tiene, pero no la hace. Es decir, rechaza hacerlo. Todo ser humano rechaza a Dios. Rechaza el testimonio dado de Dios, ¿verdad? Pero no es que el hombre sea imposibilitado de responder, pues nosotros después de que Dios nos haya buscado, después de que Dios nos haya llamado, respondimos, ¿verdad? El tema es que el hombre queda inexcusable porque pudiendo responder, no lo hace. Entonces, es importante entender ese sentido de la humanidad que es totalmente depravado en ese sentido. Versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, demostrando su naturaleza aquí. Nadie en toda la creación tiene la aprobación de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Salmos 14:1, Dios mira desde el cielo para ver si hay uno que le busque y no hay. Romanos 3:11 dice, nadie comprende o entiende realmente la verdad de Dios. No hay quien entienda, citando Salmos 53:2. Nadie busca a Dios o desea conocerlo. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie busca, nadie fue detrás. No hay tal forma o tal cosa que se habla de estos que son buscadores de Dios. Dios es el que fue a buscar y a salvar lo que se había perdido, no al revés. Y eso es bien, bien importante. Romanos 3:12, todo ser humano ha rechazado a Dios y se ha vuelto inútil. Su entendimiento se ha envanecido. Como vimos en Romanos 1:18 al final del capítulo, se ha dejado de toda inteligencia, el conocimiento, el inicio del conocimiento viene empieza por el temor a Jehová. Y al dejar aquello, al abandonar la gloria de Dios, se vuelve inútil o desvanecido. Entonces, nunca ha habido una sola persona que haya hecho lo que es correcto. Entonces, Salmo 53:3, citando ahí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces la palabra claramente dice, todos se han desviado, no hay quien, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Entonces la escritura nos demuestra que por medio de nuestra propia justicia, no ha habido ni habrá un ser humano que jamás logre lo que Dios está buscando. El segundo conjunto de acusaciones de Pablo se centró en lo ofensivo de la comunicación verbal de la humanidad. La Biblia muestra que el discurso de la humanidad es totalmente corrupto y destructivo. Y claro, esto viene de demostrar, esto demuestra claramente la condición, ¿verdad?, del ser humano por su habla. Dice 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña,
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, son engañosos, son hirientes y son amargos, ¿no? Eso resulta o se demuestra en su hablar. Entonces, la fosa de la cual brota el discurso de la humanidad es tan fétido como una tumba abierta, ¿no? Sepulcro abierto su garganta de un corazón, como se dice, podrido, ¿no? La lengua de la humanidad dice continuamente mentiras, con su lengua engañan, ¿no? Entonces, eso está en cada uno, en cada ser humano. Los labios de la humanidad, el instrumento que expresa sus pensamientos, esconden el veneno de una serpiente mortal. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La boca de la humanidad arroja profanidades. Su boca está llena de maldición y de amargura. El tercer conjunto de acusaciones de Pablo se centró en las acciones de la humanidad. Entonces vemos aquí las acciones en el 15 al 18. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la humanidad se apresura a volverse violenta. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y Proverbios 6, 18 nos dice, perdón, estoy buscando aquí, hermanos. Proverbios 6 y 18 dice así: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Entonces, eso habla de cada uno, seremos nosotros, ¿verdad? Hablando claro, los que hablaba Pablo, pero apuntemos el dedo cuando miremos esto. Nosotros no somos mejores. Versículo 3:16, y no es en una manera de decirnos pecadores, pues ya el momento de haber creído en Cristo, pues eso es el medio de ser declarado justo por Dios, al haber oído y creído el mensaje de la salvación, el Evangelio, pues hemos sido declarados más bien justos, justificados, hemos sido dados una justicia positiva, la justicia de Dios. Pero aún así, aún siendo declarados justos, no somos mejores. La humanidad deja un rastro de fatalidad y desesperación a donde quiera que va. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y así es donde nos encontró Dios. Ahí es donde nos encontró, y toda la humanidad queda corta. La humanidad no sabe cómo vivir sin guerra. No conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. La justicia social, inclusive, lo único que hace es traer más quebranto. Sé que en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha luchado bárbaramente en cuanto a la injusticia, en cuanto a la raza negra. La esclavitud y las dificultades de la diferencia social, etcétera. Y la justicia social ha entrado y ha hecho más bien que sea peor. Hoy en día el problema de la falta de empleo, del crimen entre la raza negra es peor que nunca, ¿no? No ha corregido. La humanidad no sabe
corregir. Lo único que hace es vivir sin paz, vivir en guerra. La humanidad no respeta a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso cada vez más se pronuncia. Pablo resumió su apreciación de la humanidad. Él demostró que de acuerdo con la ley de Dios, judíos y gentiles igualmente son todos culpables delante de Dios. Dice así, versículos 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, culpables. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Los que están bajo la ley son aquellos que todavía no han llegado a la fe. Entonces, todos son culpados porque están todavía bajo la ley y quedan sin excusa, sin poder, sin defensa alguno. Antes que todo, la ley se aplicó a Israel. Estando bajo la ley, experimentaron las consecuencias de su desobediencia de primera mano. A pesar de que la ley fue dada específicamente a Israel, se extendió a todas las personas de todas partes. Pablo dijo que la ley fue dada para que toda boca se cierre. Entonces, anteriormente leímos, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, el uso apropiado de la ley es para el injusto, es decir, para el pecador, para el que todavía no ha llegado a la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para demostrar, para cerrar su boca, para que él se dé cuenta de su necesidad, de que no solamente es un pecador, sino que es un pecador sin esperanza alguna de hacerlo en lo que Dios requiere. Dios dio la ley para que todas las excusas fueran detenidas y la arrogancia del mundo fueran silenciadas. La ley hace que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios dio la ley para que todos en la tierra se volvieran responsables de sus malas acciones. Ya que por las obras de la ley, entonces por el medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El propósito de los 10 mandamientos nunca fue hacer justas a las personas, ya que nadie es capaz de cumplir perfectamente la ley. Nadie es capaz de cumplir perfectamente la ley. ¿Qué nos dice Gálatas 2:16? Gálatas 2 y versículo 16. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el medio que Dios está manifestando ahora en estos tiempos, está claramente revelando por medio del Evangelio. Dios puede acreditar, declarar justificación a aquel que es por medio no de las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es un lindo versículo aquel, claramente lo deletra. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el propósito de la ley es mostrar la pecaminosidad de la humanidad. Entonces el propósito de la ley, el uso apropiado de la ley, no es para justificar. El uso apropiado de la ley es como un espejo.
Entonces uno se para delante del espejo para ver su estado de la cara, el pelo, las lagañas, etcétera. Uno quiere ver en qué estado está su cara antes de salir, ¿verdad? Cómo está su aspecto, ¿verdad? Pero el espejo jamás sale y le peina a uno. El espejo meramente demuestra, uy, que estás feo, ¿no? Wow, sí que estás buen mozo, ¿no? El espejo simplemente le muestra a uno su verdadera condición. Pues en el caso de la ley, el uso apropiado de la ley es demostrar la verdadera condición del ser humano sin Dios, y es que realmente es alguien que está, le demostramos el conocimiento del pecado. Ahí, y la persona ahora puede reconocer, pues, wow, verdad que soy pecador, ¿no? Y eso es el uso de la ley. El uso de la ley es simplemente demostrar el estándar recto y justo de Dios, ¿no? Para que el hombre deje de compararse como lo hizo el moral contra el inmoral, o el religioso sabiendo lo que sabía de las escrituras, y creyéndose más, por encima de los ignorantes, como los llamaban. Es que la ley nos demuestra que todos quedamos planos y toda boca se cierra. Y ese es el uso apropiado. Entonces, no debemos temer el uso de la ley, no debemos quedarnos cortos del uso apropiado de la ley, pues es la manera de que Dios demuestra, no nosotros, nosotros no juzgamos aquí, es Dios que ya juzgó. Dios que ya juzgó, y por medio de las escrituras podemos claramente demostrar el verdadero estado del hombre. Y el hombre jamás va a responder a la gracia de Dios, jamás el hombre va a confiar en Jesucristo si no entiende su estado de perdido, ¿no? Y que Jesucristo es el único Salvador. Y Jesucristo no es el que salva de la pobreza. Jesucristo no es el que salva de la injusticia. Jesucristo no es el que salva de tantas cosas que se demuestra hoy día. Jesucristo es vida, como decía Daniel, ¿no? Como que Jesús se le demuestra, pues ahora puedo pasarla bien, pues tengo a Jesús, ¿no? Jesús es como que mi escapatoria, ¿no? Yo me salí con la mía, pues Jesús, ahora tengo a Jesús. Se demuestra a un Jesús que jamás la Escritura presenta. Y la ley claramente nos demuestra el propósito que Dios tiene en Jesucristo, que vamos a ver a continuación en los siguientes 10 versículos, 3:21 a 31. Pues Cristo vino a cumplir con esa ley, a pagar los requisitos de que requería aquella ley. Aquella ley demandaba que se pague con muerte. Todo ser humano que haya pecado debe morir eternamente pagando por sus pecados. Y Cristo viene y paga eso. Cristo viene y no solamente paga, sino que lo cumple en vida, satisfaciendo los altos requisitos de la ley. Entonces, Jesucristo es la justicia cumplida de Dios, ¿no? Jesucristo es el sustituto, el sacrificio sustitutual de mí, sustitutivo de mí. Él toma mi lugar, lo hace por mí. Es decir, muere por mí, paga por mí, ¿no? Eso es la gracia. Recién voy entendiendo la gracia cuando puedo entender la justicia de Dios. Entonces, la ley
no debe ser algo que dejamos o que no utilizamos, sino es una herramienta muy útil si lo usamos apropiadamente, como enseña 1 Timoteo 1, 8 al 11, como leímos anteriormente. Cuando no usamos la ley apropiadamente, entonces quedamos con un mensaje de que Jesús es vida, como decir, con Jesús todo te va a ir bien, ¿no? Como decir, un mensaje pervertido, un mensaje torcido, ¿no? Solo ten fe, ¿no? Solo ten fe en Jesús, todo te va a ir bien. Tu negocio va a mejorar, te va a ir mejor, te va a ir bien, ¿no? Y es un mensaje de que Jesús es Papá Noel. Y eso no es el mensaje del Evangelio. Eso no es el mensaje del Evangelio. Y aquí estamos viendo la justicia de Dios está siendo manifestada para que entendamos cuál fue la obra de Cristo, para que entendamos cuál es la gracia de Dios, claramente. Pablo está escribiendo a creyentes para que ellos puedan entender a cabalidad el Evangelio, para que ellos puedan transmitir a otros, haciendo hacedores de discípulos de esas personas, para que esa cadena continúe. Si nosotros no estamos siendo instruidos y no estamos instruyendo a cabalidad lo que es la esencia y lo que es el Evangelio, claro, entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Sabe qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo cosas exteriores, cosas físicas, cosas que se ven con los ojos, que son en cuanto a forma, que son en cuanto a religiosidad en realidad, ritos que se practican, que se repiten vez tras vez. Si la gente no entiende la esencia del Evangelio, del por qué hacemos lo que hacemos, entonces solamente repiten por repetir. Si una generación no comparte el Evangelio a la siguiente generación claramente, entonces esa generación jamás va a transmitir un Evangelio que salva. Y eso es lo que estaba pasando con las iglesias en Galacia, que Pablo tuvo que fuertemente reprenderlos, pues ya no estaban predicando un mensaje que salvaba, estaban otra vez regresando a las obras de la ley. Entonces, ahí nos quedaremos esta noche. Por falta de tiempo, está bien parar ahí y tomar un minutito para ver si hay algún, ¿cómo se dice? Comentario o una pregunta para tener mayor claridad. Queremos aprovechar eso. Si tienen, estimados, no se olviden entender que pues esto en una de estas secciones probablemente te va a tocar enseñar, así que quieres tenerlo bien claro, ¿no? Cómo enseñarlo, cómo transmitirlo.